Buenas noches. Shalom, shalom. Muy buenas noches. Qué bueno estar ahí con todos ustedes. Andrés, gracias por estar ahí. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bendiciones. Bendiciones a todos los que se conectan. Gracias por estar con nosotros. Vamos a ver. Quiero compartir una palabra breve con todos ustedes. Así que gracias a todos ustedes los que se van conectando, los que se conectarán luego. Que el Eterno bendiga sus vidas. Es un placer estar aquí, de verdad. Qué placer inmenso poder estar con ustedes, compartir este tiempo. Y queremos compartir una palabra relacionada a la porción pasada llamada Mishpatim, que me gustaría compartir con todos ustedes, que es bien interesante, y ver qué dice la Escritura acerca de este concepto muy marcado que transmite esta porción. Así que yo quiero comenzar, así que dando la bienvenida a todos los que están con nosotros, los que se van a conectar también más adelante. Mire, el libro de Éxodo 21:1 tiene una enseñanza muy poderosa que quisiera compartir con todos ustedes, poner a su consideración esta reflexión. Así que bienvenidos a todos. Mire qué dice Éxodo 21:1, ponga mucha atención. Dice, y estos son los juicios, Mishpatim en hebreo. Se traduce también como decretos. Inclusive hay una verdad muy poderosa en las Escrituras llamada los decretos de Dios. Es interesantísimo cómo el Señor, en su autoridad de rey, establece ciertos parámetros dentro de la creación, y esto es lo que se conoce como los decretos eternos de Dios. Es interesante notar que aquí, en el libro de Éxodo, en esta porción Mishpatim, que literalmente se traduce como juicios a sí mismo, toma nombre de la primera parte de este verso de Éxodo 21. Cada porción toma nombre de el inicio de cada porción. Nos enseña algo interesante y es muy poderoso lo que expresa. Dice, y estos son los juicios que le presentarás delante de ellos. Note bien aquí el contexto inmediato, ¿no? Que es Dios revelándose a su siervo Moisés, el que tenía la autoridad delegada de parte de Dios para dirigir al pueblo. Dios se le revela y le dice que le presente, oye, que dice, que le presente sus juicios, que le presente sus leyes, sus enseñanzas, que le presente la voluntad de Dios al pueblo. Note la palabra, qué interesante es que dice, que le presentes, que le presentes. Ahí no dice le dirás. Es muy importante, mire, que note que ahí dice le dirás, no, él dice preséntales, es otra cosa. Ahora yo me pregunto, el énfasis de Dios, en vez de decir diles, a presentarle, ¿cuál es la diferencia entre de decir algo y presentarles algo al pueblo? Esto es una buena pregunta que puede caber aquí. Ahora bien, después de estudiar esto, voy a estudiar los comentarios de esta porción, he llegado a la conclusión
el estudiar a muchos sabios de Israel como Rashi, como Maimónides y otros más, que comentan esta porción, mis amados, ellos han enseñado que cuando Dios le dice, le presentarás delante de ellos mis juicios, se refería al énfasis divino de que el pueblo aprendiera su palabra, de que el pueblo pudiera internalizar su palabra, sus instrucciones. En este caso dice los juicios de Dios, los decretos de Dios. Entonces Dios quiere enfatizarnos aquí la necesidad de su pueblo, mis amados, escúchenme muy bien, de aprender, de que nosotros nos convirtamos en aprendices, en estudiantes, en que aprendamos su palabra. Este es el énfasis aquí. Es Dios que quiere que nosotros aprendamos su palabra. Hay un verso muy interesante también en el libro de Deuteronomio 4:10 que dice, reúneme al pueblo. Parece que tiene una misma conexión con lo que estamos leyendo ahora en Éxodo 21, haciendo un énfasis en la enseñanza, en el aprendizaje. Deuteronomio 4:10 dice, reúne al pueblo para que yo le haga escuchar mis palabras y aprender a reverenciarme, ¿vio? Y aprender a reverenciarme todos los días de su vida. ¿Ve el énfasis aquí? Esto es recurrente en muchos lugares en las Escrituras, de que Dios quiere enfatizar a su pueblo, quiere instruir a su pueblo a que aprenda sus palabras, a que aprenda su palabra para poder tener herramientas para su vida. O sea, todos los esfuerzos, en otras palabras, que nosotros hacemos como líderes, como congregaciones locales, todos los esfuerzos que se hacen de enseñar Torah, de enseñar palabra de Dios en todos los círculos, es que usted aprenda. Todas las historias, estoy convencido, en las Escrituras, que están diseñadas para que usted aprenda algo de parte de Dios. No son solamente simples historias o simples palabras que usted está escuchando, que usted está oyendo. No, son un sistema de aprendizaje que Dios quiere que usted asuma como propio, que usted lo internalice, que usted se apropie de ellos, que usted pueda literalmente, mis amados, hacer parte de su vida, para que su vida tenga efectividad, para que su vida pueda ser productiva, para que su vida pueda llegar y cumplir el propósito por el cual Dios lo creó. Es imposible que usted pueda alcanzar todo lo que Dios ha declarado sobre usted si usted no aprende las palabras que Dios tiene para usted. Es por eso que es necesario aprender. Es por eso que nosotros, el comentario de la porción del día de ayer, que comentamos esta porción de Mishpatim, le colocamos al título de nuestro comentario, literalmente le colocamos a aprender a aprender. Y ahí yo quiero ahora, con este entendimiento, poder desglosar brevemente los 5 métodos de aprendizaje hebraicamente. Existen 5 metodologías hebraicas de aprendizaje. Y yo creo que esto es importante y necesario para cada uno de ustedes poder aprender exhaustivamente, bien detenidamente, estos 5 métodos, por así decirlo, de aprendizaje. 5 métodos hebraicos de aprendizaje que están en las Escrituras. Son tomados de las Escrituras, son tomados de la revelación de la palabra. Mire, es por eso que debo decir que cuando nosotros buscamos estos 5 métodos no los tomamos a la ligera, para que me entiendan. Son tomados de la misma Biblia. Son tomados de la Biblia hebrea, que usa palabras relacionadas a enseñar, a aprender. Cuando leemos el texto en español, a menudo nos encontramos con palabras como disciplina, aprender, enseñar, instruir, corregir, todas ellas conectadas entre sí. Pero como veremos, estas palabras
no dan el significado preciso, exacto, desde una perspectiva hebraica. Y eso es lo que yo quiero traer en esta meditación de la palabra. Y que cuando uno la lee en español, nosotros entendemos humildemente que se pierde el significado en la traducción. Yo sé que es muy difícil traducir, siempre lo voy a decir, porque el esfuerzo de traducir necesita que usted sea un profesional, un conocedor exhaustivo de la cultura hebrea con la cual este libro fue escrito. Tenemos que entender también que el idioma hebreo es muy particular. El idioma hebreo se centra, para que me entienda, de una manera cultural, política, religiosa, de los habitantes del desierto, habitantes de a pie, habitantes que estaban muy conectados a la vida rural. La mayoría de la Biblia se dirige a agricultores, se dirige a pastores, se dirige a personas de a pie, a personas que vivían en el vulgo. No se está dirigiendo a profesionales, a eruditos, a académicos, no. Se dirige a personas campesinas, a pastores, a agricultores, a carpinteros, a artesanos. Es por eso que para poder entender las palabras para aprendizaje, que es lo que yo quiero enfatizar hoy, tomando como referencia la porción Mishpatim que pasó la semana pasada, y ya comenzamos otra nueva porción. Vamos a volver a trasladarnos a esa época en la cual estas palabras fueron dadas. Así que la primera palabra que quiero que usted entienda, relacionada a aprendizaje, a enseñanza en las Escrituras, es la palabra hebrea alaf. Alaf. Estaba relacionada con los bueyes. Con bueyes, señores, escuchen muy bien. Y los bueyes eran elementos muy importantes para los habitantes del desierto como la fuente de poder. Tanto para el tractor, lo es para el agricultor hoy día, las maquinarias modernas. La palabra hebrea para buey es elef. Esa palabra alaf y elef están conectadas. Esa palabra alaf viene de la palabra elef, que es buey. Es por eso que esta palabra alaf tiene una conexión muy, muy intrínseca con el concepto de buey, que es alaf, que es elef, perdón. Que significa literalmente la palabra alaf, al yugo juntos, al yugo juntos. Póngame mucha atención, esto es muy importante. Esto le dará una enseñanza muy poderosa. Cuando dos bueyes, para que me entienda, eran colocados juntos en un yugo para el arado, se colocaba un buey mayor con más experiencia al lado de un buey más joven sin experiencia. Oye, ¿de dónde viene esta idea? El joven, este buey joven entonces aprendía por conexión, por asociación, por el esfuerzo y el ejemplo del buey antiguo. Es de esta visión cultural de estos agricultores que viene la palabra alaf. Por lo tanto, el elef, que era el buey, también puede significar, en un sentido, en un cognato, significa asociado con o aprender por el ejemplo. Es decir, mire, un hombre unido a otro aprende del ejemplo del otro. Un niño, por ejemplo, también aprenderá de sus padres por solo la observación de las asociaciones de los padres. Esto puede ser en el sentido positivo o puede ser en el sentido también negativo. Es por eso que muchas veces nuestros padres, usted sabe, bueno, a mí me lo decía mi padre, me decía siempre, cuidado con quién tú te reúnes, cuidado con quién tú te juntas, porque juntarte con personas inadecuadas puede producir un efecto por asociación que te contagie con lo negativo que carga esa persona. Es por eso el refrán popular, no sé si en su país, en República Dominicana se utiliza mucho, es el modismo, el refrán que dice, quien anda con un cojo al año cojea. Hay otro proverbio muy popular que dice, dime con quién andas y te diré quién eres.
¿Pasa lo mismo en su país? Usted podría escribir ahí, a ver si eso pasa en su país, o las frases que usan en su país relacionadas a este principio de asociado con o aprender por el ejemplo. Es por eso que la Torá nos dice en el libro de Proverbios 22-24, no te entrometas con el iracundo, ni te acompañes, ¿vio?, con el hombre de enojo, o sea que te aprendas, la palabra y aprendas es alaf. ¿Qué vas a aprender? Dice el verso, sus maneras. Y dice, y tomes lazo de su alma. ¿Lo puede ver? Puede notar aquí este consejo que nos da Proverbios en cuanto al primer sistema o la primera metodología hebraica de aprendizaje. Es el asociarse con alguien, es conectarse con alguien, es aprender del ejemplo de alguien. Puede ser positivo o negativo. Puede ser que te perjudique por el carácter de la persona a la cual tú te asocias, o puede también beneficiarte por el carácter, la madurez, la sabiduría, el entendimiento de la vida de esa persona mayor que te puede guiar en un camino correcto ya basado en la experiencia. Esta es la primera manera hebraicamente como la Biblia enseña, que nos enseña a aprender. Ahora, no se queda ahí, hay otras palabras importantes que quiero también traer a colación, quiero enseñar. Y es la palabra hebrea, no solamente se utiliza la palabra hebrea laf, sino también para enseñar e instruir se usa una palabra hebrea llamada yará. Yará. Esta siguiente palabra llamada, no es yará, esa es la tercera, me adelanté, es la palabra lamad. En breve voy a explicar yará también, que es una palabra también que denota enseñanza. Ahora bien, mire la palabra lamad. Lamad está conectada también a una palabra llamada lemad, que es nada más y nada menos un bastón. Un bastón que un pastor utilizaba para dirigir y controlar el rebaño. ¿Se acuerda usted cuando David dijo, mi vara y mi callado me infundirán? Dice en el Salmo 23, aliento. Era viendo cómo el pastor utilizaba un bastón y un callado, uno para dirigir al rebaño y el otro para alar al rebaño por si se iba. ¿Vio? Se utilizaba el bastón con el sentido de controlar, el sentido básicamente, hebraicamente, de dirigir. Todo el que está siendo enseñado, en otras palabras, es dirigido por las enseñanzas que esa autoridad, ese que tiene el bastón, tiene. Ve el símil aquí, las ovejas dirigidas por un pastor. Note bien aquí que el verbo lamad significa literalmente en el hebreo dirigir. Significa aprender mostrando más concretamente, para que me entienda, mostrando la dirección a la cual usted se debe dirigir. Ese es un pastor, un líder, un mentor. Puede llamarse también un padre espiritual. Puede llamarse un maestro. Mire dónde está escrito. En Deuteronomio dice 4:10 lo siguiente: el día que estuviste delante del Eterno tu Dios en Horeb, cuando el Eterno me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras. Tú ves que Dios siempre convoca, es recurrente en la Biblia, el mostrar, el enseñar su palabra. Por la cual este verso continúa diciendo, las cuales aprenderán. ¿Vio? Bien el énfasis aquí. Aprender es importante. Para temerme todos los días que vivieran sobre la tierra. Y ahí usa el verbo lamad, que es y las enseñarás, ¿vio? A sus hijos. Tú ves que está llamando aquí a su líder, está llamando aquí al líder de la comunidad, que en ese momento era Moisés. ¿A qué, mis amados? A enseñar. El papel de Moisés como líder era enseñar. Él era, en otras palabras, el pastor, el que tenía el bastón, o sea, el que tenía la autoridad, ya que el que dirige, el que te muestra la dirección, es el pastor. Mucha gente dice, bueno, yo sigo a Dios, pero qué interesante es ver que Dios
Y seguirle a Él implica un hombre, implica un líder, un pastor, un mentor, un padre espiritual, alguien con un bastón, con la autoridad dada por Dios, delegada para dirigirte. Él te mostrará la dirección, Él te señalará el dedo, Él te mostrará cuál dirección debes tomar. Es interesante notar que la palabra dirección en la Biblia es la palabra mitzvah en hebreo, que significa mandamiento. Él es el depositario autorizado legalmente de parte de Dios. De Dios dio la autoridad para dirigir al pueblo de Dios. Esta es la segunda palabra, la más. Pero ahora viene la tercera palabra, que es la palabra yará. ¿Vio? Esta es la tercera forma o metodología hebraica para denota enseñanza en las Escrituras, que enseña cómo Dios enseña, valga la redundancia, a su pueblo. El tercer concepto es la palabra yará. Esta siguiente palabra, yará, literalmente significa lanzar. ¿Lanzar qué? Como cuando se lanza una piedra, o como cuando una flecha se lanza, como el pasaje de 1 de Samuel 20:20 que expresa esta idea. Dice así: y yo tiraré, esa palabra tiraré es la palabra yará. Dice 3 saetas hacia aquel lado, como ejercitándome al blanco. ¿No nota ahí? Es lanzar algo, es lanzar. Esto también puede ser de un modo figurativo, como tirar un dedo, como cuando usted señala una dirección, como cuando usted dirige o tira un dedo para señalar un lugar, como está escrito en el libro de Éxodo 15, 24, 25. Mire qué dice: y el pueblo murmuró contra Moisés diciendo, ¿qué hemos de beber? Y aclamó al Eterno, y el Eterno mostró yará un árbol. ¿Vio? El Señor mostró yará un árbol. Ese en el contexto cuando el pueblo estaba en el desierto de Sin y tenían sed, y ahí le piden al Señor que le dé agua. Entonces dice la Escritura que Dios le mostró un árbol. Dios enseña mostrando algo, como cuando usted tira un dedo, usted señala un lugar. En este caso de Éxodo 15 era un árbol. Dice, y lo echó. Cuando le enseñó el árbol, el líder, que era Moisés, toma el árbol y dice, y lo echó en el agua, y las aguas se endulzaron. Ellos se encontraban en un lugar geográfico llamado Mará, que significa amargo. ¿Cuántas implicaciones hay proféticas y espirituales para nosotros, diciéndonos que cuando nosotros estemos amargados, Él puede señalar un dedo y secarnos de esa amargura? Puede ser una implicación en nuestra vida espiritualmente hablando. Aquí está enseñándoles a ellos, buscándole una solución, una enseñanza para que puedan ser liberados de algún suceso negativo que ellos están pasando en su vida. Y ahí dice la Escritura que ahí mismo se hizo un estatuto y ordenanza, y allí los probó. Los probó, estaba enseñándoles a ellos algo. Este concepto también puede significar, como está escrito en el libro de Éxodo 24:12, póngame mucha atención, aprender señalando el camino. Ahí dice lo siguiente, Éxodo 24:12, note: y el Eterno dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y yo daré tablas de piedra y una ley y mandamientos que he escrito para que puedas enseñarles. La palabra ahí, para que puedas enseñarles, es la palabra hebrea yará. ¿Vio? ¿Qué está enseñando aquí el líder? Que Dios le ordena que enseñe la Torá, su palabra, su ley. En ese momento estaban escritas en tablas de piedra. Qué interesante, poder conocer cómo Dios enseña, cómo Dios nos enseña, mis amados, cuáles son los métodos que Dios utiliza para enseñarnos. En otras palabras, es la responsabilidad de los padres enseñar a sus hijos. Esto significa todos los aspectos de la vida, señalando el camino hacia Dios, una carrera, señalándole un estilo de vida moral, ético. En el caso de cuando se lanza una piedra, como dice el libro de 1 de Samuel 20:20, que utiliza la palabra yará, podemos notar
que eso se utiliza cuando se utilizaba una onda, que era un disparo al blanco. Se lanza una piedra para que dé en el blanco. Del mismo modo, el énfasis aquí es que la dirección que señala un padre a su hijo debe ser un objetivo a alcanzar del hijo. Esta meta es siempre la obediencia, es siempre la consagración a Dios. Esta es la tercera palabra. Ahora hay otra palabra más que es muy importante que nosotros veamos, que denota el concepto de enseñanza también. Y es la palabra hebrea shanan. Póngame atención, esta es importante también. Shanan. Esta siguiente palabra usualmente se traduce como aprender, enseñar. Shanan. Esta palabra literalmente significa, ponga atención, hacer filo, hacer una punta, como cuando usted tiene un cuchillo o cuando usted tiene una espada que la afila, que le saca filo, que le saca punta. Deuteronomio 32:41 dice: si afilare, vio la palabra que utiliza aquí, shanan, mi reluciente espada, echaré mano del juicio, tomaré venganza de mis adversarios y daré la retribución a los que me aborrecen. Aquí utiliza el concepto de shanan. Y aquí usted puede notar la pretensión de un cuchillo sin filo. Imagínate usted utilizando un cuchillo sin filo. Cuando usted tiene un cuchillo sin filo, usted lo toma, lo afila con una piedra, lo afila con el instrumento de afilar el cuchillo para poder así realizar el trabajo correctamente. Este proceso de afilado debe ser cuidadoso. Este proceso de afilado toma tiempo y precisión. Es por eso que shanan también puede referirse a la agudización, y es el concepto espiritual detrás de afilar las habilidades con mucho cuidado de nuestros hijos, de nuestros seguidores, de nuestros hijos espirituales, de nuestros estudiantes, afilar sus habilidades. De igual manera, podemos ver cómo, mis amados, el libro de Deuteronomio lo dice. Deuteronomio 6:7 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y tú las repetirás. El concepto de shanan tiene que ver con repetir. Yo que fui, basquetbolista por mucho tiempo, yo duré mucho tiempo de mi vida deportiva practicando, mucha práctica, repitiendo. Yo me acuerdo que yo, para poder perfeccionar mi tiro al aro, mi hermano, yo duraba mucho tiempo, todas las mañanas, 5 veces a la semana, yo me despertaba temprano y tiraba 500 tiros todos los días. Y eso fue afilando, agudizando mi habilidad. Se aprende en la Biblia agudizando. Se aprende en la Biblia afinando tus habilidades que Dios te dio. Es el concepto de shanan. Por eso dice: y tú las repetirás. Cuando tú tienes un hijo, cuando tú tienes un estudiante, una de las formas como ellos agudicen, perfeccionen sus habilidades, el aprendizaje, es repitiendo. Por eso dice: las repetirás en tu casa, andando en el camino, al acostarte y cuando te levantes. ¿Lo puede ver? Este es el cuarto método hebraicamente de enseñar. Y por último, el quinto método es el concepto o la palabra hebraica yazar. La palabra yazar literalmente significa dar la vuelta o voltear la cara. También significa tornar a otra dirección. Ponga atención, tornar a otra dirección. Si usted nota los 5 métodos de enseñanza hebraicamente, puede notar que los primeros 4 enfatizan una forma positiva de aprendizaje. Ahora, es contrario a la última palabra, que es yazar, que denota, que envuelve un concepto hebraicamente negativo.
Esta palabra puede traducir también como castigar o disciplinar. Una de las formas hebraicamente autorizadas, permitidas, reveladas en la palabra de Dios es el concepto de castigo o disciplina. Uno de los métodos de aprendizaje que Dios utiliza y nos enseña en la palabra es el castigo, es la disciplina. Es por eso que dice Proverbios 29:17, corrige al niño, a tu hijo. Corrige, la palabra corrige ahí es yazar. Corrige a tu hijo y él te dará descanso y él dará alegría a tu alma. ¿Lo nota? Estos son los 5 métodos de enseñanza que las escrituras se enseñan en de la revelación de Dios, enseña a nosotros que somos el pueblo de Dios. Son 5 palabras que cuando la analizamos, notamos que tienen un contexto progresivo. Tienen un contexto progresivo. Y todas ellas, como todo lo que Dios enseña en su palabra, está unido plenamente. Está conectado, mire, grandemente. ¿A qué yo me refiero? Mire, me refiero a que si usted nota, todo lo que Dios hace y el método de Dios para enseñar a su pueblo es a través de un hombre. Cada vez que Dios va a enseñarnos de una manera, de estas 5 maneras, lo primero que Él hace es que establece un hombre delante de ti que sea tu autoridad. Esto es importante. Y como decía ahorita, hay gente que dice, no, yo solamente sigo a Dios y yo soy independiente. Eso no es bíblico. Quiero decirle a usted que eso no es bíblico. El modelo de Dios, escúcheme muy bien, es un hombre que Él coloca delante de ti, que le dio autoridad para que te dirija, para que aprendas por asociación, que es el primer nivel. O sea, lo primero que Dios establece es una autoridad espiritual delante de ti, un mentor, para que Él como mentor, puesto por Dios delante de ti, y cuando tú te conectes a Él, cuando tú lo recibas, cuando ambos se conecten, y por esa asociación puedan edificar una relación. En otras palabras, la forma de aprendizaje más perfecta que Dios ha establecido en su palabra comienza con el establecimiento de una autoridad delegada sobre ti para que te enseñe. Entonces, ahí comienza el primer principio, que es el principio alaf, que significa aprender por unirse a alguien, y es el principio de enseñanza, de asociación. Esto ha producido, hermano, muchos desastres en el pueblo de Dios. Esto ha producido dentro del cristianismo, lamentablemente, 41,000 denominaciones. Y la mayoría de estas creencias diversas dentro del pueblo de Dios es motivada porque una persona creyendo que sabe un poco de Biblia o creyendo que tiene también un llamado, porque sí, también usted puede tener un llamado, pero el método de Dios es que un llamado envíe a otro llamado para que ese llamado que fue enviado por uno que Dios le dio autoridad tenga una línea legítima cuando enseñe, tenga autoridad del cielo. Usted puede tener una autoridad de cualquier movimiento, incluyendo las raíces hebreas, pero quizá usted no tenga la autoridad de Dios, porque la autoridad de Dios es entregada por una persona que fue delegada por Dios y te traspasa esa autoridad a ti que eres su discípulo. O sea, es un maestro que era un discípulo anteriormente, que llegó al estatus de ser maestro, te inviste con la autoridad que Dios te dio. Y usted quizá no me crea con esto que yo estoy diciendo, pero eso es bíblico. Cuando Yeshua viene y aparece en escena en el primer siglo, Él viene a restaurar todo lo que se había perdido en la creación. Y uno de los conceptos que Dios estableció fue que Dios le dio autoridad a su Hijo. No la autoridad que le dio, que los rabinos traspasaban a los otros discípulos, que se conoce como semijá. No, la autoridad que tenía Yeshua era diferente. ¿Cuál era la diferencia de la autoridad que Yeshua tenía con la autoridad que los rabinos en el primer siglo daban? Era que la autoridad que Yeshua tenía era una autoridad dada por Dios directamente. O sea, Dios establece un nuevo orden a través de Yeshua, donde le inviste de autoridad. Por eso cuando Él se sumerge en el agua, que nace de nuevo, Él lo llama, este es mi Hijo amado. Hay una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, el que yo tengo complacencia. Él dice, a Él escuchen.
En otras palabras, para que me entienda, Dios tiene un sistema celestial de traspaso de autoridad. Es por eso que Jesús escoge a 12. Tenía muchos discípulos, pero escoge a 12 principalmente para traspasarle su autoridad. Y eso fue pasando generación a generación, generación a generación. La historia lo demuestra. Y ese es el establecimiento de la metodología que Dios quiere que nosotros establezcamos en nuestras congregaciones. Es una autoridad que viene de Dios, no del hombre. Ese es el modelo divino establecido por Dios. El concepto de Dios es un hombre que yo me someto voluntariamente. Es por eso que cuando Dios liberta al pueblo, ¿de dónde viene este sistema? Desde Génesis viene. El modelo es Adán, señores. ¿Quién le dio la autoridad a Adán para ser el rey sacerdote sobre la tierra? ¿Fue Dios que se la dio? Dios le da la autoridad a él y le da la misma capacidad que tiene Dios de reproducirse, de crear, recrear el mismo género humano en él, ya que Adán era hombre y mujer en ese momento. Entonces ellos, al poder tener la capacidad de reproducirse, todo el que ellos reprodujeran se convertiría en su, por así decirlo, en su hijo. Era su hijo y también era él estaba bajo la autoridad. Ese hijo estaba bajo la autoridad de Adán y de Eva. Ese es el modelo desde el principio. Y desde ahí de Adán comienza a surgir la línea en la cual el Mesías vendría. Que en el proceso histórico eso fue perdiéndose. Se perdió en un instante. Entonces Yeshua viene entonces a restaurar eso. A restaurar la autoridad delegada en la tierra del reino de los cielos. Entonces eso se conoce, nosotros le llamamos a eso los principios del hombre establecido. Una cosa es que el hombre establezca un movimiento, una cosa es que Dios establezca un movimiento y establezca su autoridad. No sé si usted dice amén conmigo ahí. Una cosa es la autoridad que da Dios y una cosa es la autoridad que da un movimiento. Yo creo en la autoridad que da Dios y la embiste en un hombre de carne y hueso como usted. Un hombre que ha sido procesado, un hombre que ha sido cambiado, un hombre que modela el reino de Dios, un hombre que modela el carácter de Dios, un hombre que cumple con las especificaciones de una investidura que Dios le da, basada en el carácter, en la moral, en la ética, en el deseo constante de agradar a Dios. Y eso toda esa parafernalia, todos esos atributos son transmitidos, enseñados a un discípulo que se forma en la misma, por así decirlo, idiosincrasia, cultura, ADN, características de ese hombre que Dios ha marcado para poder representarlo a él. Es el caso también de Moisés, ¿se acuerda? El caso de Moisés fue igual, mi amado. Moisés primero duró 40 años creyendo que era todo, pero Dios lo había escogido. Pero Dios lo llama y lo entra en una etapa de formación. Él lo entra a la escuela de Dios para que él sea formado para dirigir un pueblo. Note que el modelo es un hombre. Ese hombre lo cambia, lo lleva a estar bajo autoridad también de otro personaje, el sacerdote de Madián, llamado Yetro, ¿se acuerda? Y ahí él comienza a aprender a administrar ovejas. Y ahí le da a Dios todos los atributos que después él le había dado. Pero primero Dios tuvo que destruirle a él todo ese pensamiento de que él era todo, cuando él duró 40 años formándose dentro de el palacio de Faraón. Qué interesante es ver que en esa segunda etapa de su vida de 40 años, Dios destruye ese orgullo y lo hace un hombre humilde. Inclusive un hombre que llegó a perder hasta el deseo de una autoestima correcta. Pero vemos que luego Dios lo transforma y lo entra en la tercera etapa, donde él entendió que todo lo que él era dependía de Dios. Y en esa etapa es que Dios lo usa y lo envía a un pueblo y lo coloca delante de un pueblo invistiéndolo de autoridad. Esa autoridad entonces
es llevada al pueblo y el Señor entonces lo coloca delante de ellos para que Él sea la autoridad de ese pueblo y que los lleva a la tierra prometida. Ese es el modelo de Dios. Eso está en todos los lugares en la Biblia. Ahora bien, volviendo aquí entonces al concepto de Alaf, como decía, están todos estos principios unidos todos. Primero Dios te coloca a alguien para que te asocies a Él. Ese hombre tiene una autoridad que es el concepto de Lamad. Tú ves que el concepto Alaf y el concepto Lamad, métodos hebraicamente de enseñanza en la Biblia, están unidos porque el que Dios llama le da autoridad. Y ahí están los dos principios, asociación e instrucción, dirigirte. Y entra el otro concepto inmediatamente que es el yará, que es aprender por señalar, es dirigirte, es enseñarte la dirección correcta. Eso lo hace ese que tiene autoridad, que es un hombre que Dios colocó, que es el líder tuyo. De igual manera entonces entra la cuarta enseñanza, que es Shanan, que es el aprender a afilar tus habilidades. Entonces, esa autoridad delegada que tiene el bastón que Dios le dio, que te dirige, que se instruye, comienza a afilar tus habilidades. Él te está observando, supervisando. Él te está instruyendo. Él está viendo cómo tu desarrollo progresivo va creciendo, va aumentando, hasta que tú te conectes y te configures, por así decirlo, en un mismo modelo que Él mismo se convirtió previamente, en un discípulo, en un estudiante preciso y correcto de los cielos. Pero entra el quinto método, que es Yaxar, que es cuando yo no me someto a estos cuatro principios anteriores. Todo esto está unido, que se aprende también así, pero es nefasto aprender de esa forma. Cuando te disciplina Dios, cuando el líder te disciplina, cuando tu mentor te disciplina. Corrige al niño, dice el verso, Proverbios 29 dice, corrige. Se aprende de esa manera, pero no es el método más adecuado de aprendizaje. Cuando tú recibes un castigo, cuando tú recibes una corrección. ¿Por qué uno amerita que le corrijan? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque usted se ha asociado correctamente, no ha recibido la instrucción de la autoridad, no ha recibido la dirección de la autoridad, no ha permitido que ese mentor, que ese líder, esa autoridad delegada de parte de Dios para ti, pueda desarrollar las habilidades innatas, el llamado que tú tienes. Todos tenemos una asignación, un propósito, un llamado. Y eso comienza a desarrollarse, a expandirse, a materializarse en una vida cuando alguien se somete a un líder voluntariamente, donde él lo recibe, él se asocia y comienza ese líder, luego de que tú te conectas a él y comienza esa relación íntima, a instruirte, a dirigirte, a enseñarte, porque ese hombre tiene la capacidad, tiene el carácter, tiene la habilidad correcta, dada por Dios, dada en la práctica, para dirigirte, instruirte, para que tú también puedas desarrollar y puedas alcanzar en menor tiempo lo que le costó mucho tiempo a él. Ahora bien, si usted hace los primeros 4 pasos, usted se asocia, se conecta, usted se deja instruir, se deja dirigir, permite que el líder le afine, permite que el líder pueda desarrollar sus habilidades. Entonces usted no incurrirá en el último método de aprendizaje, que es el castigo, que es la corrección. Bueno, inclusive hay mucha gente que no aprende ni siquiera de esa forma. Entonces llega un momento en el cual Dios te desecha, en el cual Dios te aleja de ti, en la cual también el líder y también la comunidad te aparta de ti, porque tú estás incurriendo en cosas que no están, por así decirlo, aconsejadas por Dios, que no son la dirección que Dios quiere que tú camines, que no es la instrucción que Él quiere que tú aprendas.
¿Por qué? Porque existen dos instrucciones en la vida. Dos instrucciones están tipificadas en el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y el mal y en el árbol de la vida. Cada una de ellas tiene un fruto, cada una de ellas tiene una dirección. Literalmente la palabra árbol ahí es la palabra etz en hebreo, que significa enseñanza. Significa consejo. O usted escucha el consejo de la autoridad de Dios y de la autoridad que Dios le puso a usted para instruirle, para dirigirle, para que usted afine sus habilidades, para que usted crezca, usted encuentre su camino, para que usted desarrolle todo el potencial que usted tiene, para que usted pueda alcanzar el propósito por el cual usted fue alcanzado, para que entre en el dominio, para que reciba todo el bienestar que Dios tiene para usted. Lo contrario es usted alejarse de eso, usted darle la espalda a eso. Entonces ahí es que vienen los problemas, ahí es que viene la disciplina, ahí es que viene el corregir. Hay una dinámica muy interesante en el aprendizaje. Esto es lo que estamos tratando de meditar aquí. Dios hace un énfasis en otras palabras de aprendizaje. Y estas son las 5 palabras y sus implicaciones de lo que significa aprender. Estamos aprendiendo a aprender, mis amados. Necesitamos aprender a aprender los caminos de Dios. Se aprende por asociación, se aprende por instrucción, se aprende por dejarte dirigir, se aprende por afilar tus habilidades, pero también se aprende de forma negativa. Se aprende cuando te corrigen. Mucha gente cuando la corrigen, yo tengo experiencia porque soy pastor, tengo muchos años en esto. Generalmente la gente, como tiene mucho ego, no se deja corregir. He pasado muchos momentos amargos con muchas personas porque no se dejan corregir. Y la causa por la cual no se dejan corregir es el ego, el orgullo muy alto. Y yo quiero terminar diciendo lo siguiente y viendo el modelo de nuestro maestro. Nuestro maestro también fue un aprendiz. La Biblia dice literalmente que él crecía en favor para con Dios y para con los hombres. ¿Por qué él crecía en el favor de Dios y con los hombres? Porque él siempre, en todas las etapas de su vida, cuando fue hombre, él se sometió a la autoridad. Y cuando llegó el momento, a los 30 años, de comenzar su llamado, su ministerio, fue previo a un conectarse, asociarse, dejarse instruir, dirigir y desarrollar sus habilidades que él tuvo. Él es nuestro modelo. Por eso halló gracia para con Dios y para con los hombres. Él se dejó enseñar. Mi pregunta hoy, ¿eres un material enseñable? ¿Te dejas dirigir? ¿Te dejas guiar? La única forma de aprender, como nos dice la porción Mishpatim, es asociándote con un buen viejo, una autoridad delegada de parte de Dios, que Él le dio autoridad para dirigirte. Luego dejarte dirigir, dejarte instruir, número 3, y dejar que Él pueda desarrollar tus habilidades y tú darle cuenta a alguien. Si no, vendrá la disciplina, vendrá la corrección. Y si tú no eres humilde, no podrás volver al camino correcto. Y muchos se han perdido por eso. Es por eso que Yeshua dijo, mi yugo es fácil. ¿Tú ves que él dice mi yugo? ¿Por qué él dijo esa palabra? ¿Es coincidencia o es algo trivial que él dijo eso? No, está conectado al primer principio de enseñanza, que es Alá. La imagen es un buey viejo y un buey joven enyugado. Yeshua es nuestro modelo. Él se enyugó a las enseñanzas de su padre. Él aprendió de su padre. Por eso él decía, todo lo que yo hago fue que yo vi a mi padre hacerlo. Ese es el principio de asociación. Eso es traspasado también humanamente en nuestros contextos de maestro, estudiante, pastor, miembro, discípulo, en una congregación local, mis amados, donde nosotros debemos tener el yugo con alguien. ¿Con quién tú estás enyugado?
¿Cuál es tu buey viejo en la cual tú te estás enyugado, que te permite aprender de él y así desarrollarte, dejarte dirigir, dejarte instruir, desarrollar tus capacidades que Dios te dio, tu llamado, descubrir los talentos, descubrir todo el caudal de potencial que tú tienes para aportar en este mundo? Es posible que tú estés abortando tu propósito por violar estas directrices bien claras que la Biblia enseña. Ahora, ¿cuál es el motivo por el cual Yeshua podía enyugarse y podía ser receptor de las enseñanzas de Dios? Yo se lo voy a decir a usted. Era que él era manso. Él era humilde. La mansedumbre significa literalmente poder bajo control. Que él podía, siendo Dios, hacer lo que sea, pero él, sabiendo eso, voluntariamente se negó a sí mismo y se enyugó. El yugo es un hebraísmo que significa obediencia a la Torá. Él está diciendo: yo obedezco la Torá porque en mi interior, mi carácter, tengo el poder bajo sumisión, bajo control. Yo controlo, sí, el derecho que yo tengo de hacer cosas, pero yo prefiero enyugarme y aprender de uno mayor que yo. Eso es lo que él está diciendo ahí. ¿Y qué es la humildad? La humildad literalmente es alguien que no se le suben los humos a la cabeza. La humildad significa ser enseñable, ser dirigible. La humildad significa que yo me someto a una autoridad que Dios puso. Ser humilde es ser pasivo, ser humilde es ser discreto. Humilde significa que tú te dejas dirigir, que tú te dejas instruir. Y no dices pero, no pones excusas, te sometes voluntariamente. No sé si me está siguiendo. Eso fue lo que quiso decir Yeshua cuando nos dijo: yo soy manso y humilde de corazón. Entonces nos da la clave ahí. Él dice: aprendan de mí. Y eso es lo que enseña la porción Mishpatim. Y yo quiero terminar esta charla, y gracias a todos ustedes por estar ahí, por escucharme. Quizás los que escucharán luego de que se transmita. Me hubiera gustado que hubiera mucha gente aquí, pero gloria a Dios por los que vinieron. Y yo espero que esto cale en su alma. Es un grito a su espíritu de que volvamos al modelo perfecto que Dios ha establecido. Es por eso que Shemot dice 21:1: estos son los juicios que le presentarás delante de ellos. En otras palabras, son mis mandamientos, mis palabras, mi intención para que le vaya bien en la vida. Estas son las palabras que yo quiero que ellos tomen para que le vaya bien en la vida, para que disfruten de mi bondad, de lo que tengo para ellos en este mundo hermoso que yo creé para ellos. Ellos son el foco de mi vida, pero mis palabras son los que le van a generar el bienestar que yo quiero. Y tú, como líder, en otras palabras, se la mostrarás. Es el deseo ardiente que el Eterno, Yeshua, nuestro Maestro, tiene de enseñar, de que tú aprendas también su palabra y que tú puedas asimilar al líder que Él ha colocado. Te dejes instruir, dirigir. Deje que Él afile tus habilidades maravillosas que Él te dio para que tú puedas alcanzar todo el potencial que tienes. Para que no te corrijan, para que no te castiguen y al final no abortes el plan que Dios tiene para ti, que es un plan de bien, es un plan maravilloso. Así que bendigo tu vida. Gracias por estar conmigo en este domingo hermoso que Dios nos ha regalado, y bendigo tu vida, tu familia. Y estaremos el próximo domingo también, como este domingo, y todo planeamos tener todos los domingos esta charla breve de lo que estudiamos la porción pasada, interesantísimas, donde aprendemos cosas maravillosas. Que el Señor bendiga tu alma, tu familia, tu negocio, todo lo que venga a tu mano prospere. Todo lo que el Señor permita que tenga sea administrado correctamente conforme a como Él quiere. Así que te bendigo, te despido de ti, un abrazo. Shalom, shalom, mis amados.